Estamos regresando con una entrevista, solo hay una entrevista el día de hoy, pero hay dos invitados, Rolando Rojas y Antonio Zapata. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Javier. Antonio Zapata y Rolando son historiadores, son investigadores del Instituto de Estudios Peruanos. A Antonio, o Tony como se le conoce mucho por el trabajo no solo de investigación histórica, sino de divulgación que ha hecho en la televisión nacional. A Rolando se le conoce quizás un poco menos, pero vamos a aprovechar para conocerlo un poco más. Y el motivo de la entrevista es la publicación y la presentación el día jueves de un libro que creo yo que vale la pena leer, desde ya lo recomiendo, que se llama Desiguales desde siempre. Ahora me van a explicar Tony y Rolando por qué el título viene en pregunta. Miradas históricas sobre la desigualdad. Antonio, ¿por qué se llama Desiguales desde siempre un libro sobre la desigualdad en el Perú que al parecer habría un consenso de que es un tema que siempre hemos sido desiguales? ¿Por qué la pregunta? Bueno, varias razones, ¿no? Pero la que yo tengo en mente es que quiere reflejar que ha habido un periodo bastante prolongado en el cual la desigualdad ha sido bien vista y considerada algo natural y conveniente para el desarrollo de las sociedades. Y luego, a partir de cierto momento, más bien tarde, en el transcurso del siglo XIX, hacia finales del siglo XIX, empieza esta idea de la integración, que de algún modo hasta ahora nos acompaña, y entonces el libro va a ir desarrollando primero la idea de dos periodos con respecto a la desigualdad, la desigualdad de nuestro tiempo posguerra del Pacífico. Esa desigualdad empieza a tener signo negativo y se empiezan a formular ideas para superarla. Y entonces, como ante la desigualdad han habido actitudes diametralmente distintas, esas miradas sobre desigualdad creo que tratan de ponerse entre paréntesis, más que entre paréntesis, o entre interrogantes. Rolando, tú eres coautor de uno de los textos y autor del segundo texto. Sí. Y si bien Tony plantea que justamente se pone en interrogante, algo que plantea el segundo ensayo, que es sobre las ideas en el 19, ¿no? Es que hubo una promesa de igualdad a inicios de la República. Y esto va a contracorriente, yo diría, de cierto sentido común que la misma historiografía, por lo menos la época en la que yo estudié en la universidad, preconizaba, ¿no? Que era el 19 casi que no había pasado nada relevante salvo la guerra con Chile, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia del 19 en términos de este debate que ustedes plantean con el texto? Bueno, mi trabajo sobre todo en realidad rescata o hace visible una promesa política de liberalismo, ¿no? Al cual corriente política que se había olvidado. Y en realidad básicamente analiza cómo la igualdad, entendida como igualdad jurídica, ¿no? Los hombres ante la ley, no igualdad socioeconómica, fue puesta como una bandera política para realizar la independencia y luego tratada de llevar a implementar mediante las constituciones y las leyes, ¿no? Y mi trabajo analiza ese intento de instaurar la igualdad jurídica y los problemas que hemos tenido para eso, ¿no? Lamentablemente, en el siglo XIX, hacia fines del XIX, los liberales transan con los conservadores y abdican por lo menos parcialmente, de sus ideales igualitarios. Y en el 20, entonces, ya no la bandera de igualdad política desaparece y más bien
A inicios del 20. ¿Eh? Sí, surgen otras banderas, como por ejemplo la bandera de la igualdad socioeconómica, ¿no? Que es lo que en realidad mueve a la gente. Y por eso es que nos hemos olvidado del siglo XIX y de esta promesa de igualdad política, ¿no? Mi trabajo trata de rescatar eso para el debate. Ahora, ahí, y está en los dos textos, ¿no? Lo que yo me preguntaba es, ¿cuán liberales eran realmente estos hombres del 19 que defienden el voto del indígena, del analfabeto, digamos, ¿no? O si también ellos tenían este sustrato que venía de la colonia, digamos, o sea, no podemos entrar pues a la mente de estos hombres, pero ¿cuánto era solamente discurso lo que preconizaban o defendían los liberales del 19? ¿Tú cómo lo...? Todo depende de quién, ¿no? Hay bastantes liberales. Una de las características del liberalismo en el Perú del liberalismo decimonónico es que no crea un partido homogéneo que dure como institución, a diferencia, por ejemplo, de los liberales en Colombia, los liberales en México. Nuestros liberales se expresan en una serie de grupos. Y bien, entonces esto hace una corriente de pensamiento más que un partido y bien heterogénea. Entonces habrá algunos liberales, llamémosles muy consecuentes, con sus discursos, tipo Juan Bustamante, que va a la insurrección, acompaña a los campesinos a una insurrección y finalmente muere a consecuencia del papel de liderazgo que ha cumplido en ella, ¿no? Y por el contrario habrán otros liberales pues muy de palabra, muy engañosos, muy ambiguos, si tú quieres, ¿no? Y finalmente van a acabar fusionándose pues con grupos más bien conservadores y de ahí sale el partido civil, pues, ¿no? Claro, digamos que, porque por lo que uno ve son personajes que defienden ciertos principios sí, que vienen de la ilustración, sobre todo, ¿no? Parece la izquierda, pues, ¿no? O sea, no es un partido, no es un grupo homogéneo, sino una corriente, ¿no? La izquierda del siglo XXI en el Perú. Del 20, ¿no? Sí. Rolando, este fracaso de los liberales lleva, como tú dices, a transar finalmente con el pensamiento conservador, ¿no? ¿Cómo es la expresión, lo que señalan en el libro es que la eliminación del voto a los analfabetos, digamos, es la expresión de esa finalmente claudicación, ¿no? Sin embargo, cuando yo recuerdo hace 20 años, no sé, cuando se hablaba del tema de los derechos, en general en el discurso no se hablaba de este debate, o sea, en el discurso político era como que el voto de los analfabetos en el Perú apareció recién con la Asamblea Constituyente. De nuevo, ¿por qué se puede haber sepultado de tal manera un debate como el de Gálvez y Herrera durante tanto tiempo, digamos, de la historia, más allá de lo que quizás los historiadores podían conocer? O sea, ¿por qué? Es una cosa que yo me pregunto, ¿no? Es como que recién en el siglo XXI estamos descubriendo el siglo XIX peruano, ¿no? Rolando, ¿tú qué explicación le das? Tiene que ver con dos cosas. Uno es con que los liberales fracasan y abdican, ¿no? O sea, abandonan esos ideales políticos y por lo tanto se pierde esa tradición, esa fuerza. Y en segundo lugar, porque la generación un poco posterior, la de Haya, Mariátegui y los anarquistas, hacen una crítica muy radical de los liberales y de esta conciliación con los conservadores, y entonces plantean que esa lucha no es el camino para constituirnos como nación, para reivindicar lo indígena. La lucha del siglo XX va a ser una lucha más bien en el campo económico, social, ¿no? Lo que se busca son reformas no políticas, sino socioeconómicas. Y esto también hace que nos olvidemos del XIX, ¿no? Porque aparece como un siglo en el cual se intentan reformas políticas, pero sin la convicción, sin la fuerza que debió haber tenido, ¿no? Amigos y amigas, estamos conversando con Antonio Zapata y Rolando Rojas sobre el libro
Desiguales desde siempre, que se presenta el jueves a las 6:30 en el Instituto de Estudios Peruanos, en el local de Horacio Urteaga. Estábamos hablando sobre el tema del 19, de cómo se borra esta historia, digamos, del sentido común, por lo menos, ¿no? Tony, tú tenías algo que decir también. Sí, yo quería referirme a la medida de Piero, la reforma electoral del año 96, cuando el voto queda reservado solamente para la población alfabeta en castellano. Ahora, en ese mismo momento, a través de la misma reforma electoral, sin embargo, hay un lado progresista, puesto que se introduce el voto directo. Antes votaban los analfabetos, es cierto, a lo largo del siglo XIX, de casi todo el siglo XIX, ¿no? Hay sus momentos en que no, pero votaban y sin embargo no elegían autoridades, ¿no? Elegían a los electores, electores, ¿no? que Claro. elegían autoridades. Y en esos electores realmente era lo que hacían política, ¿no? Todo el barullo político, las alianzas eran entre electores, incluso había tanta distancia entre una elección y otra que en realidad lo que se puede asemejar a campañas es frente a los electores, ¿no? Todo esto termina con la reforma electoral de Pierola. La reforma electoral tiene la introducción del voto directo, que era una aspiración democrática constante y regular. Entonces, no es solamente un reaccionario, Pierola, que le quita el voto a los analfabetos, sino que también concede algo que, bueno, mejora la calidad democrática de los procesos, la elección por los ciudadanos. ¿Qué es lo que va a llevar luego a la emergencia de los partidos, los grandes partidos de masa? Claro, que no habría habido en caso contrario, ¿no? Pero yo creo que eso contribuye también al olvido, en el sentido de que no pasa como una medida súper marginadora, sino como es típicamente peruana, muy ambigua, algo a favor, algo en contra, entonces pasa con más facilidad. Trae vaselina. Tony, quiero pasar a una afirmación que me parece muy interesante, que está al final del primer texto. Ajá. Que es el tema de, señalando además un texto que fue publicado por el IEP, el trabajo de Huepi Figueroa, como el texto a partir del cual el tema de la desigualdad se empieza a discutir en otra perspectiva y se convierte en una discusión más, no voy a decir estadística porque sería caricaturizar el trabajo. Pero técnica. Técnica, ¿no? O sea, claro, una discusión básicamente de cifras, de indicadores, bueno, si hemos pasado de este porcentaje de pobreza a otro, si la nutrición cambió de aquí a allá, ¿no? Claro, una problemática que ahora se hay en el MIDIS y en algunos ministerios especializados. Claro, porque esto, claro, ahora la palabra que se usa es inclusión, además, ¿no? O sea, ha habido un cambio en el discurso, en las palabras, los mismos conceptos que ustedes estudian esta perspectiva de estudiar la historia de los conceptos. ¿Por qué ocurre eso? O sea, ¿cuál es la razón de este desplazamiento después de haber sido un tema tan discutido desde una perspectiva más política, que es lo que ustedes narran en el libro? Bueno, yo lo veo como que en la década del terrorismo, la guerra interna significa el fin de muchas cosas. Y entre otras, consagra el fracaso de la política, consagra el fracaso de ese discurso de integración que había hecho como del mestizo, el cholo, el eje del proceso de integración. Y al final entonces la guerra de Senderos sería como la gran causante del fin de todo un periodo en el cual las ilusiones estuvieron en las salidas socioeconómicas a las que hacía referencia Rolando a través de la lucha política y la creación de partidos. Eso que nace en los 20-30 tiene aliento pues hasta los 80 y la guerra de Senderos se lo termina de tragar. Y aparece un nuevo Perú pues en ese momento y este discurso viene bien, acompaña a este otro discurso de el Perú es un país mega diverso y está bien que lo sea, ya no hay que integrarse, sino respetar la diversidad.
Orlando, ¿tú dirías que este efecto que está señalando Tony para el caso de el cambio en el discurso podría ser comparable a lo que, o sea, la guerra del Pacífico tiene el mismo efecto para los debates sobre la igualdad en el 19 y los posteriores cambios, comparando estos dos momentos? Sí, porque una de las razones fuertes por las que se decide restringir el voto solamente a los alfabetos es porque se consideraba que parte de la explicación sobre el fracaso de la guerra era la inestabilidad política a lo largo del siglo XIX. Y esta inestabilidad política se reflexionaba como provocada por las provincias, por los notables que movilizaban a sus campesinos, A sus clientes para A sus indios. sí, claro. a sus indios para hacer política, para tomar las mesas electorales, para ganar votos en los municipios, ¿no? Entonces, los legisladores que están analizando la restricción del voto están pensando que restringir el voto es como que calmar un poco la efervescencia política que se mueve desde las provincias. Y cerrar el voto analfabeto es cerrarlo a sectores, digamos, más moderados, que no van a ser tanto, que no van a ser tanto radicalismo en el momento de las elecciones, ¿no? Entonces, la guerra del Pacífico sí tiene un efecto, creo yo, en eso. Ahora, pero estaba pensando, lo que me llama la atención, perdón, Tony, lo que me llama la atención es que se produce un hecho, bueno, no es cualquier hecho, la guerra del Pacífico o lo que pasó con Sendero, pero es como que hace que determinadas aproximaciones a la realidad sean descartadas de plano. O sea, es como que el tema de la igualdad había que seguir debatiéndolo y algunas de las cosas que venían del 19 o igual en el caso del 20, en este enfoque más socioeconómico, también había que seguirla discutiendo, pero acá es como que son como momentos cancelatorios. Las guerras suelen serlo, ¿no? En el sentido que el balance de ellas es normalmente muy amargo, sobre todo pues en las naciones que pierden, y ello lleva a que se cancele una época, los viejos a la tumba, y se inaugure una nueva forma de pensar que tiene que ver con cómo evitar una nueva derrota. Entonces, eso ocurre en la generación posterior a la Guerra del Pacífico, periodo en el cual no solamente está lo mencionado sobre el voto, sino también la formulación de ideas de integración. Es decir, la idea de, ya que el indio es una carga, ¿cómo hacer para volverlo un peruano? Y ahí viene la apuesta por la educación. Hay que transformarlo a través de la educación en que se vuelva un occidental que adopte los hábitos y costumbres del mundo occidental, higiene, etcétera. Entonces, el periodo post-Guerra del Pacífico tiene ese contenido, balance de por qué perdimos, cómo hacer para integrarnos y evitar una nueva derrota. Y luego otra guerra, pues también bien costosa, viene a cancelar un siglo de intentos de integración por la vía que vino en ese momento, la educación. Y nos damos cuenta de lo que fue la guerra de Sendero, es que al fin y al cabo pues fue población indígena, mayoritariamente joven, etcétera, lo que se sabe, no rural, quechua hablante. Y si las víctimas siguen siendo, después de 100 años estos, pues todos los esfuerzos de integración que se transformaron en partidos políticos, APRA, Partido Comunista, todo eso fracasa, pues, ¿no? Pero viene un nuevo discurso también. Que es la integración por el mercado, digamos. Y también este rollo de hoy, ¿no? De viva la diversidad, porque si te das cuenta, el mestizo de antes, el mestizo postguerra del Pacífico, quiere fundir a todos en uno, quiere un prototipo nacional. Mientras que ahora hay un pensamiento cómodo, pues tú sigues siendo negrito, a mí no me importa
yo me quedo en Asia bien refugiado, eso sí, ni te vengas, pero viva la diversidad, tú allá en tu sitio. Esta idea del emprendedor, o sea, es un... Claro, ¿no? pero hay ideas consoladoras ahora que significan cancelar la pretensión de buscar homogeneidad. Ok. Se nos ha ido el tiempo, lamentablemente. Me pareció muy interesante. El libro da para mucha discusión, mucha conversación. Además, el libro es fácil de leer. Y yo siempre agradezco cuando Claro. historiadores como Tony, como Rolando, escriben libros fáciles de leer, porque hay libros de historia que son muy difíciles de leer. Así que a todos les recomiendo el libro Desiguales desde siempre, y están todos invitados el jueves a las 6:30 a la presentación en el IEP. Comentan Augusto Ruiz Ceballos y Ricardo Cuenca. Y Ricardo y Cuenca. Ricardo Cuenca.